Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Le doy gracias a Dios porque nos ha dado esta oportunidad de estar aquí adorándole en espíritu y en verdad, porque sabemos que muchos no están por problemas en el trabajo, por problemas de salud, que andan en los hospitales, que no pueden estar aquí, pero nosotros sí, y es una bendición. También le doy gracias a Dios porque me ha dado la salud y la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes predicando la palabra. Hoy vamos a estar en Marcos 5:25. Marcos 5:25, por favor, abran sus Biblias, no voy a tener ningún versículo acá arriba. Y vamos a estar mirando hoy la historia de la mujer que fluye sangre. Y esta historia se encuentra no nomás en el Evangelio de Marcos, sino en varios otros. Pero yo creo que en este Evangelio se explica un poco más. Entonces vamos a mirar allí en Marcos 5:25 y como título tengo ¿Cómo me acerco a Cristo? Marcos 5:25 dice así: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Dios bendiga su palabra. Si me pueden acompañar en esta oración, por favor. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que venimos para oír tu palabra, Señor. Y ahora nomás te pedimos una cosa: que abras nuestros corazones, que nos llenes del Espíritu Santo, que abras nuestras mentes para poder entender y usar esta palabra, porque sabemos que tú estás hablando, Señor. Úsanos para que podamos entender y hacer. Te damos gracias, Señor, por todo y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que necesitamos entender, necesitamos saber el contexto completo. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en el 2024 en Dallas, Texas. Aquí no fue escrita, sino que fue escrita hace miles de años y también al otro lado del mundo, con una religión diferente, con otra cultura diferente. Ellos estaban viviendo una vida que a lo mejor nosotros no conocemos. Si miramos esta historia, no la podemos poner en el día de hoy. Vamos allá. Entonces, cuando miramos la historia de una mujer que fluye sangre, pues podemos pensar que lo queremos poner en el tiempo de hoy. Es una debilidad física, estás enfermo, pero es todo, una enfermedad personal y física. Pero si miramos en el contexto de ellos, no es nomás una enfermedad física, y si decimos eso, estamos menospreciando el dolor que ella sintió. ¿Por qué? Porque en este contexto no era nomás físico, sino que afectaba tu vida diaria, afectaba tu familia, afectaba tu sociedad, afectaba tu mundo. ¿Por qué? Porque Dios les había dado a los judíos y a los israelitas ciertas reglas para seguir en estos tiempos. En Levíticos 15:19 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare.
será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquier que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentada, lavará sus vestidos, lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Estas reglas, ¿por qué? Porque los judíos les había mandado, sed limpios y sed santos. Y entonces esta mujer, clasificada como inmunda, no nomás unos días al mes, no, todos los días del mes, por 12 meses, por 12 años. Imagínate siendo una hija que tu papá ya no te puede abrazar. ¿Por qué? Porque si te va y toca, es clasificado como inmundo. Que si mis hermanos andan jugando alrededor de mí y por accidente me tocan, son inmundos. Que si yo voy por la calle caminando tratando de comprar algo y choco contra alguien, les tengo que decir, pues, tan inmundos ustedes. ¿Cómo sería en la sociedad? Pues rechazada. ¿Por qué? Porque fue considerada inmundo. Y ahora vamos a leerlo en esto, que no es nomás una enfermedad física, sino que te afecta en tu vida completa. En el 25, leemos otra vez. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero de nada le había servido, antes le iba peor. 12 años de una enfermedad sin alivio. Y si miramos un poco más en el detalle, dice que había gastado todo su dinero en buscando una sanación. ¿Qué significa? Que antes ella tenía dinero, mucho dinero, lo podemos pensar. ¿Por qué? Porque para buscar a los doctores necesitas ir a viajar, a agarrarlos. No vayas a creer que nomás están aquí en el hospital y que aquí está bien cerquita, déjame ir. También tienes que pagar por sus servicios, los doctores no eran tan común. Tienen que pagarle mucho dinero y dice que fue a muchos médicos, pero gastó todo, no se quedó con nada. Una mujer que cada día se levantaba y que le dolía el cuerpo. Una mujer que no podía tocar su familia. Una mujer aislada por la sociedad. Una mujer enferma. ¿Cómo te sentirías si te digo que tú te pareces a esta mujer? Enfermos a veces, inmundos delante de Dios si no lo hemos conocido. Si tú todavía no has confesado tu fe delante de los hombres, si no has confesado tus pecados delante de Él y no te has bautizado, te puedo decir fácilmente que eres como esta mujer. No lo digo nomás así, porque en Isaías 59:2, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces, para contestar esta pregunta, ¿cómo me puedo acercar a Cristo? El primer punto, necesitas entender que estás enfermo, que somos pecadores, que cuando ya se va el tiempo de la niñez y que ya sabes la diferencia entre lo bueno y lo malo, cuando estás pecando, esos pecados te hacen sucios e inmundos delante de Dios, como dice en Isaías. Pero ¿sabes algo? Que cuando Jesús vino a este mundo, una de las características y palabras que le pusieron muchos fue amigo de pecadores. Y cuando le decían, Señor, Señor, ¿por qué estás en medio de los publicanos, de las prostitutas? ¿Por qué estás con ellos? Y él decía que él vino a salvar a los enfermos y a los perdidos. Y entonces esta clase es para ellos. Si sabes que estás enfermo y muerto en tus pecados, no nomás si no has conocido a Dios, sino si estás muerto en tus pecados después de conocerlo. Porque en Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda nada más sacrificio por los pecados.
Si estás entendiendo hasta ahorita, vamos a ponernos de acuerdo de esto, que tus pecados te han hecho enfermos y inmundos como la mujer de aquí. Si quieres decir que no eres un pecador, eso ya es otra cosa. Vamos a ponernos de acuerdo con ese primer punto. Y ahora que seguimos al segundo punto, la pregunta no es ¿qué debería de hacer para ser salvo por medio de mis propias acciones, para justificarme a mí mismo? No, la segundo punto es ¿quién me puede salvar? En el versículo 26 dice que había gastado todo para encontrar una solución por las cosas terrenales, pero no pudo hallar un doctor. Y es porque no importa cuánto tú vayas por este mundo queriendo buscar una solución para tu salvación. La realidad es esta: no importa cuánto tú vayas a donar a los pobres, no importa cuántas buenas cosas tú hagas para parecerte bien delante de Dios, no importa cuántas veces vayas a ayudar a las personas para parecerte bien, Jesús es el único que te puede salvar. Porque en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoceréis, conoceréis a mi Padre también, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Si conocen a uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, una vez dijo, después de una entrevista, hay más de una manera de llegar al cielo, pero esta es una excelente manera. ¿Por qué lo dijo? Porque lo hizo después de una cita, después de haber donado varios miles de millones de dólares a organizaciones benéficas, como que si podía pagar su entrada al cielo. Este hombre puede ser sabio en las cosas del dinero, pero es necio para las cosas espirituales. No seas como él, no piensas que hay más que una manera de llegar al cielo, porque no es verdad. No hay más que una manera de llegar al cielo, sino por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, toda la Biblia está apuntando a esto. Desde el principio de Génesis, cuando Dios está hablando a la serpiente que tentó a la mujer, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Está apuntando a Jesús. Cuando Moisés alza una serpiente en el desierto y dice que cualquiera que mirara a ella será salva de su enfermedad, está apuntando a Jesús. Cuando los profetas clamaron, Israel, un Salvador y un Redentor vendrá por ustedes, está apuntando a Jesús. Si en realidad quiere resumir todo el Antiguo Testamento, en unas pocas palabras se puede ser así: que Dios creó los humanos, pero ellos se rebelaron y pecaron contra Él. Mas por su gran amor y misericordia prometió un Redentor. Y si seguimos leyendo el Nuevo Testamento, fue cumplido. Porque en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando somos bautizados juntos con Jesús y somos muertos con Él, cuando Jesús resucitó, cuando salimos de las aguas del bautismo, nosotros también somos dados nueva vida junto con Él. Jesús es el único medio de salvación. Entonces, si primero entiendes que estás enfermo y tienes pecados y que ese pecado te ha causado división entre tú y Dios, y si sabes que Jesús es la única manera de salvación, todavía falta una cosa: necesitas buscarlo. Porque cuando el joven David fue liberado, no nomás de Saúl que lo quería matar, sino que todos los enemigos que querían vengarse de él, ¿qué hizo? En 2 Samuel 22:5 dice, la muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios,
y él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Cuando miramos a Jonás que rechazó el mandar de Dios y fue tragado por un gran pez en medio de las aguas. En Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué es lo que tienen en común? Que David iba a morir rodeado por sus enemigos, que Jonás iba a morir rodeado por agua. Esta era su situación, ciertamente iban a morir, que cualquier cosa que ellos hicieran no importaba, ellos iban a morir. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios con una desesperación. ¿Por qué? Porque Dios era el único que los podía salvar. Ya estaba la situación fuera de sus manos. Dios era el único que los podía sacar. También en las noticias siempre miramos cosas que nomás podemos quedarnos atónitos. Por ejemplo, hubo una vez una mujer que se le habían atropellado al hijo y que el hijo estaba atorado abajo del carro y que la mujer en su desesperación alzó el carro un poquito y lo movió para que el hijo se podía salir de abajo del carro. ¿De dónde saca las fuerzas una mujer para mover toneladas del carro? ¿Por qué? Porque sabía que si no mueve esto, ciertamente su hijo va a morir. También hay historias de personas que suben montañas altas, que van caminando y que algo se cae o algo pasa, se quebran el pie. Pero, ¿qué pasa? No nomás se quedan allí, sino que se levantan y buscan ayuda. ¿Cómo pueden buscar ayuda con todo quebrado, cuando le duele mucho? ¿Por qué? Porque saben que si no buscan ayuda, van a morir. Ahora para nosotros, si no buscas a Cristo con esta misma desesperación, vas a morir. Y si no te levantas y tomas la cruz a seguir a Cristo, vas a morir. Porque cuando yo empecé a predicar algo que aprendí muy rápido, tienes responsabilidad de decir la verdad, pero el oyente también tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando el predicador dice las palabras, no habla de él, sino habla de Dios. Y entonces cuando el oyente oye, tiene la responsabilidad de oír y de actuar, no es nomás de oír. Y si me preguntas, ¿por qué actuar? Porque hay una diferencia entre saber que estás enfermo y que necesitas ayuda y buscándola, y sabiendo que estás enfermo, pero no haciendo nada. Y esto lo digo para los que todavía no han llegado a los pies de Jesús, pero los que sí se han bautizado también, pero andan muertos en sus pecados. No es nomás de creer y dejar eso así. Es de buscarlo con desesperación y aceptarlo como tu Rey y Salvador. En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Los demonios también creen, pero no toman acción para arrepentirse y seguir a Cristo. Qué bueno es que sepas que estás enfermo. Qué bueno es que sepas que estás pecando. Qué bueno es que creas en Jesús. De nada te sirve si no lo aceptas como tu Salvador. Entonces la pregunta es, ¿cómo me acerco a Cristo? Primero, entiende que estás enfermo delante de Dios. El sano no busca un doctor. Solo los enfermos lo buscan. Si sabes que tú no has aceptado a Cristo, búscalo, porque tus pecados han causado división entre ti y Dios. Busca al doctor de doctores. Segundo, entiende que Jesús es el único que te puede dar la salvación que buscas.
No importa tus acciones, no importa cuánto tú des, estás enfermo y el enfermo no se sana a sí mismo, sino que va al doctor para que lo sane. Y finalmente, entiende que necesitas la desesperación para Cristo. Esto no es nomás al principio, sino hasta el fin. Muchos que ya se han bautizado piensan, ya no necesito buscar. ¿Acaso estás perfecto tú? ¿Acaso no puedes seguir creciendo espiritualmente? Pero a veces preguntando, ya no quiero buscar. Cada día deberías de tomar tu cruz y seguir a Cristo. Tú sabes lo que necesitas para acercarte a Dios. Tú sabes que deberías dejar de pecar para seguir a Cristo. Tú sabes que deberías de orar más, de oír la palabra más, de escuchar la palabra más, de cantar más, orar más. Tú sabes lo que necesitas para santificarte, para cambiarte en tu vida. Es nomás que a veces no quieres. Es tan simple, pero lo que te digo, si en realidad lo quieres y si en realidad lo buscas con esta desesperación, como que si tú no hallas a Cristo vas a morir, porque es verdad, si no lo hallas morirás, te lo prometo. Tú lo vas a hallar, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Jesús. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muchos llegan al primer punto, saben que tienen pecados, saben que este pecado los hace enfermos. También muchos llegan al segundo punto, saben que Jesús es el único que los puede salvar. Pero al tercer punto, imagínate esto. ¿Tú crees que esta historia sería incluida en la Biblia si esa mujer se había quedado allá sentada haciendo nada? Si en vez de buscar a Jesús con esa desesperación, en vez de empujar ante todas las personas que estaban alrededor de Jesús y diciendo, si toco tan solo el manto de Jesús, seré salva. ¿Tú crees que si ella no hubiera hecho esto y nomás estuviera allá sentada haciendo nada, sería incluido? Su fe la salvó porque tenía el tercer paso, buscó a Jesús. Y te digo que muchos llegarán al tercer paso, pero no lo quieren hacer. Que son como los demonios y huyen de la cruz, huyen de la necesidad y desesperación para Cristo. Pero en nuestras vidas diarias siempre buscamos con desesperación las cosas terrenales. Que necesito más dinero, que necesito poner las horas extras para subir de puesto, que necesito ir a la escuela y seguir estudiando para tener oportunidades, que necesito nomás ya comprar la casa, que necesito nomás salvar más para mis hijos. Necesito y tomo el esfuerzo y el tiempo y en esa desesperación para las cosas mundiales me pierdo de las cosas espirituales. Me pierdo de la necesidad de Cristo. En tu desesperación por el mundo dejaste la desesperación por Cristo. Mateo 16:26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un hombre una vez dijo, mira, que si agarras todas las cosas del mundo y las pones todas juntitas y las tratas de ofrecer a Dios por cambio de tu alma, no lo puedes hacer. Todo el mundo se lo das a Dios, pero no lo puedes cambiar por tu alma. Pero tú no andas cambiando tu alma por todo el mundo, sino que tú lo andas cambiando por unas cosas chiquitas del mundo. Hay tanta desesperación para cosas terrenales, pero para las cosas de Dios, ¿qué? Toma en cuenta esto. Necesitas seguir a Cristo, como que si tú no lo sigues,
no serás salvo, porque es la realidad. Jesús es el único método de salvación. Él es la cuerda que Dios te ha mandado para poder ser salvo. ¿Por qué no estás agarrando esa cuerda? Si tú todavía no has confesado tus pecados delante del hombre y no has venido a los pies de Cristo, es tiempo de venir. Porque para esa cuerda que viene del Señor, a lo mejor para mañana ya no estará, porque estamos ya muertos. Y si tú ya has tomado esa cuerda, pero realizas que ya no la estoy agarrando, sino que está ya al lado, o realizas que ya nomás la ando agarrando con un dedo y que no la estás agarrando con todas tus fuerzas, es tiempo de regresar y agarrarlo. Ya cuánto tiempo tenemos ignorando a Cristo. Sería semanas, sería días, meses, años. Ya cuánto tiempo tienes. Pero mira que Dios todavía te está esperando hoy. No mañana, sino que hoy. No seas como los demonios que nomás tiemblan ante la cruz y no quieren cambiar, sino ven a Él porque Él te está esperando con brazos abiertos. Porque en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si esta es la primera vez que tú oyes el Evangelio, te lo explicaré lo más simple, que Cristo vino y murió por ti. Primero es el oír y creer que Jesús lo hizo. Segundo, arrepentirse y confesar delante de los hombres que tú eres un pecador y que no tienes relación con Dios hasta por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y el último, ser bautizado por el perdón de tus pecados y seguir hasta el fin. Hoy es el día de salvación. Está esperando con manos abiertas. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto de invitación.